Muy buenos días de este jueves 20 de noviembre de 2024. Vamos a dar inicio de inmediato a nuestra jornada número 30 ya del Seminario Permanente Tradición del Pensamiento Socialista. Hoy nos honra con su presencia Alejandro López Arocha, quien nos va a hablar nada más y nada menos que del maestro Fruto Vivas. Alejandro ha titulado su conferencia Reinterpretando a Fruto Vivas, pero permítanme, antes que cualquier otra cosa, presentar a Alejandro. Alejandro es arquitecto egresado de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en vivienda por la Universidad de Newcastle upon Tyne, corrígeme si digo algo como no es, con pasantía en desarrollo tecnológico y vivienda en el Building Research Station en Londres, Inglaterra. Tienes un currículum muy extenso. Yo más o menos arbitrariamente hazlo cortico. Sí. Bueno, Alejandro es docente, instructor sobre vivienda y desarrollo urbano en cursos, talleres y seminarios en diversas universidades del país, institutos de viviendas nacionales, regionales y municipales, organizaciones privadas y comunitarias en todo el país, colegios profesionales de arquitectos e ingenieros desde el 85 hasta 2005, profesor de diseño, 26 años de docencia en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, profesor jubilado desde el año 1998, profesor de diseño en la Universidad Bolivariana de Venezuela, mención especial Premio Nacional del Hábitat edición 2003, otorgado por el CONAVI, asesor de PDVSA. Es que además yo descubrí cosas aquí, Alejandro, que yo no sabía que tú habías hecho. Asesor de PDVSA La Estancia para la rehabilitación del Boulevard de Sabana Grande entre 2008 y 2013, coautor y coordinador de la página semanal de opinión sobre el hábitat en el diario Últimas Noticias, titulada Aceras y Brocales desde su inicio en 2005 hasta 2020. Así fue que yo conocí a Alejandro leyéndote en Últimas Noticias. ¿No es ese el periodo? Fue hasta el 20. ¿Duró más? No, menos. Menos. Hasta el 2005, 2007, no recuerdo. ¿2005, 2007? No vale. No, mentira. No, como hasta el 11 o 12. Exacto. 11 o 12. Bueno, aquí te pusiste optimista. Es que tengo una amiga que me manda todos los años el día de la celebración del aniversario. Ajá. Entonces me acuerdo hasta los 3 días siguientes. Después se me olvida cuánto fue el aniversario. Mención especial en la categoría de opinión del Premio Nacional de Periodismo año 2014 por la coordinación de la página semanal Aceras y Brocales que acabamos de mencionar, director del Centro de Estudios Estratégicos de la Gran Caracas, de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales entre 2014 y 2018, coordinador del rediseño del Parque Simón Bolívar de La Carlota y del proyecto de articulación de espacios públicos de Caracas, jurado en 2 oportunidades del Premio Nacional de Arquitectura en 2020 y 2022, y actualmente hemos tenido oportunidad de compartir allí con Alejandro, director ejecutivo del Museo Nacional de Arquitectura. Eso es de 2018 hasta la actualidad, como ya lo acabo de decir. Muchísimas gracias, Alejandro, de verdad. Un gusto tenerte acá. Te dejo en el uso de la palabra. Bueno, te nada, gracias por la invitación y que me dio la oportunidad de profundizar un poco en Fruto, que uno siempre lo ha tenido como un gran ejemplo, pero pocas veces nos dedicamos a analizarlo. Y voy a empezar como por una conclusión. Fruto Vivas es realmente un personaje demasiado importante que fue capaz de recoger en ese cerebro y ese entusiasmo que era Fruto permanentemente todo lo que lo rodeaba, bien sea el pensamiento de grandes filósofos, viejos, antiguos, contemporáneos, el ambiente, el pueblo donde vivió. Era una cosa insólita, que era como un imán, atraía el conocimiento, las verdades, para decirlo de una manera muy genérica, de las realidades
físicas, ambientales, humanas, y luego eso lo transformaba en una fuerza creativa, innovadora, sentida. Era como por ahí leí una palabrita, era como una exacerbación permanente, inquieto, iluso, soñador. Y yo creo que Fruto debería ser realmente una persona que deberíamos tomar más en serio. Le estamos dando, no sé, una universidad se llama Fruto Vivas, una calle, una plaza, no sé. Yo creo que más que eso habría que realmente estudiarlo. Yo traté de hacer una especie de línea de tiempo desde que nace en el 28 hasta que muere en el 2022, 94 años de vida. Y qué difícil es, o ha sido, porque vas viendo, no se puede definir por periodos, porque en cada momento de su vida y de sus obras, él va adelantándose o retrocediendo, va en un ir y venir, y cada vez más genial, por supuesto. Nace en el 28, allá por La Grita, en una curva. Eso lo cuenta él, lo contaba él y el hermano, el papá de Virginia Vivas, una sobrina de Fruto. Y desde los 12 años, hoy estaba pensando, yo cuando tenía 12 años estaba apenas cayendo Pérez Jiménez y estaba como en una luna, pues. En cambio, Fruto ya a los 12 años estaba diseñando una capilla y construyéndola con su padre y con un campesino. Entonces, lo que es que a los 12 años tú ya estés diseñando con dibujos de él y una capillita, claro, esas capillas que se ponen en las carreteras, que la llaman capilla votiva, creo que es el nombre que les ponen. Eso dice, oye, es como y una persona atea, que no tiene nada que ver con la religión ni nada, pero sentía la vida y actuaba sobre ella. A los 26 años se gradúa en la Universidad Central, por el año 50. Hay dudas ahora, unos dicen 55, yo no busqué, pues no tuve tiempo de preparar todo, entre el año 55 y 56. Y en el momento de graduarse, ya había concursado para el Club Táchira, ya había diseñado el Moruco de Mérida. O sea, que uno dice, no puede ser, chico. No puede ser que haya tenido tanta oportunidad. Y es porque era capaz de atraer. No tenía ese prejuicio político. Porque es Pérez Jiménez, por ejemplo, a quien él le trabaja. Y 20 y tantos años. 26 años. Impresionante. Y ya le permite, Pérez Jiménez le da una casa. O sea, es una cosa que tú dices, coño, no puede ser. Claro, yo me supongo que ahí en esa época, ese contexto, los pueblos, Pérez Jiménez era del Táchira también. A lo mejor había mucho más afinidad y mucho más cercanía que la que quizás haya en estos tiempos. Pero es impresionante, diseña una iglesia, diseña el Club Táchira, lo gana en un concurso siendo estudiante. Diseña el Moruco, ya lo dije. Increíblemente trabaja con Niemeyer, un connotado arquitecto brasileño, comunista, por cierto, y con él diseñan el Museo de Arte Moderno en Caracas. Es una cosa que es como, yo supongo que todo el mundo en sus tiempos tiene oportunidades, pero él las supo aprovechar y tenía el talento para percibirlas, prepararse y actuar, que es lo que lo hace más genial. Luego, yo estoy sobresimplificando porque esto es como muy, muy difícil lo que estoy haciendo. Hay otro periodo un poco posterior, cuando se gradúa, que es la inquietud por la parte ancestral en Venezuela, las formas constructivas, las formas organizativas del espacio por parte de nuestros campesinos, de nuestros indígenas.
Y es lo que llaman por allí la época populista, que yo creo que eso es muy despectivo en la forma como se ha utilizado, y creo que él en alguna parte dijo que le cambiaran esa palabra, que no era populista. Eso se lo acuñó Juan Pedro Posani, por cierto, que era la época populista. No lo hizo con mala intención, por supuesto, pero él decía, yo prefiero que digan popular. Popular. Y era más lógico. Entonces, que es cuando empieza a indagar cómo construir como construyeron nuestros ancestros. Entonces, por ejemplo, diseña la casa en Río Chico para un amigo de él, ¿cómo se llamaba? Ro, socio de Inocente Palacio. Fíjate que siempre hay una relación un poco... Primero está la parte política de Pérez Jiménez, pero luego vienen comunistas. Inocente era comunista. Él no tenía esos prejuicios. Él lo que quería era dar. No importaba. Él quería aportar. Y en esa casa la hace con las técnicas ancestrales, ¿cómo se llama? El bareque, la tapia, etc. Y por supuesto siempre con lo ambiental, que es una cosa permanente en él. Ahí construye, bueno, una cantidad de casas, muchas casas, impresionante la cantidad de casas que tienen. No tenía grandes proyectos, sino muchas casas, iglesias, edificaciones, digamos, pequeñas en esa época. Pero también es la época, son, digamos, unos 10 años después que se gradúa, que es la época de la guerrilla en Venezuela. Y allí también, con toda esa historia, se mete a guerrillero prácticamente. Diseña ya por Los Teques un sitio para guardar y entrenar armas. Incluso yo tengo, no lo puedo mostrar porque es un secreto, el diseño de las armas. Sí. Oye, eso es un catálogo de una empresa de armas. El diseño, ¿cómo se llama eso? Despiezada las diferentes armas. Tenías como una especie de lanzagranada, fusiles, una cosa insólita. Y era el diseño de él tomando lo que existía. Entonces lo mejoraba no solamente en su eficiencia, sino en su producción artesanal, porque siempre piensa que hay que buscar que la gente construya sus cosas. No que él se lo construyan los demás. Entonces, bueno, ahí hay cosas curiosas. Yo, por ejemplo, yo vine a conocer a Fruto, podríamos decir que virtualmente, porque Juan Pedro Posani nos pone de ejercicio que cada uno de los estudiantes de historia escogiera un arquitecto y que lo analizara, lo investigara y presentara un trabajo con diapositivas, que era lo que se usaba en la época, con aquellos famosos carruseles de la Kodak. Bueno, entonces yo empiezo a investigar a Fruto y está en la clandestinidad. Entonces tuve que ir a hablar con la esposa, la primera esposa, que aún vive. Creo que aún vive. No sé si murió hace poquito. Bueno, buscar quienes trabajaron con él, a un arquitecto llamado Garibaldi, por cierto, de apellido Garibaldi, etcétera, a visitar sus casas en todas partes, sus obras. Y era impresionante la variedad, la riqueza, la satisfacción de la gente que habitaba esos lugares. Entonces, por supuesto, llegabas a un lugar y preguntabas y decías, bueno, hay que hablar como bajito porque es que está en la clandestinidad, no te pueden decir, estaba escondido. Y eso es cómico porque años después, cuando estaba Sucre Figarela de ministro, él todavía estaba escondido y sin embargo voló con Sucre Figarela en un helicóptero para los módulos de Apure, para el diseño de lo que hoy son los módulos de Apure. Entonces, fíjense lo que es Fruto Vivas. Una cosa loca. Para mí es una cosa demasiado rica como personalidad, experiencia. Pero ¿cómo viajó con Sucre Figarela si estaba clandestino? De alguna forma. Bueno, eso es lo bueno. Él lo invitó, porque ¿qué es Fruto? Hace un rato hablamos de un caso, ¿no? De ustedes. Sí. Bueno, yo creo que Fruto era así. Ya. O sea, hicieron un paréntesis, pues. Exacto. Sucre, no, yo no lo conocí mucho, yo lo conocí poco.
no era excluyente, sino que él era un ministro y tenía que hacer cosas importantes. Sí, entiendo. Entonces, bueno, Fruto era quien podía Claro. ayudarlo. Ahora que está en la clandestinidad es otro tema. Exacto. Entonces, yo supongo que lo habrá consultado con el presidente de la República en su momento y el presidente le dijo, bueno, sí, hazlo y no digas nada. Claro. O sea, esas son las trampas y las cosas que a mí me parece que son muy ricas, que no todo el mundo lo puede hacer. Sí. Y Fruto, dentro de su genialidad, lo hacía. Y eso habla mucho de que se vive no para imponer, para segregar, no, se vive como para siempre construir. Eso me trae a colación algo que yo he tomado en la vida como una buena enseñanza. Se me olvidó el nombre de él, un señor llamado Víctor Frankl. No sé si lo has oído mencionar. Él creo que era austríaco. A él lo ponen preso durante la guerra en un campo de concentración y después que sale, él cuenta cómo sobrevivió a su manera. Sí. Él decía, entraban amigos, entraban conocidos, entraba gente y se iban muriendo, se suicidaban, no podían, etc. En cambio yo, decía él, desde que entré me imaginé saliendo de esta prisión, ir a la universidad y decirle a mis alumnos cómo viví yo esta experiencia. Fíjate, eso significaba pensar en un objetivo futuro que te daba vida para sobrevivir las cosas más terribles. Yo creo que Fruto era eso. Tipo que tenía la expectativa de hacer algo bueno en el futuro y hasta los 94 años era un avión. Era una cosa con sus limitaciones. Sin embargo, estaba activo y mentalmente sobre todo. Era una mente que no paraba. Bueno, entonces esa época es muy curiosa. Repito, trabaja, digamos, para las guerrillas, se tiene que ir y entonces eso le da la oportunidad de visitar países socialistas. Viaja por la Europa del Este, viaja a Rusia y va a Cuba también. En Cuba lo contratan para varios proyectos, construyó en muy poco tiempo, diseñó y construyó como 17 escuelas, pero en cuestión de meses, una cosa asombrosa por los sistemas que él proponía. Dirigió un instituto de investigación que yo conocí, por cierto, yo estuve en ese instituto, que después lo manejaron otros cubanos bien importantes. Y bueno, ahí resume un poco toda una visión de vida, independientemente de los fracasos económicos y sociales que tuvieron el mundo comunista del momento, pero él absorbe todo lo esencial de ese mundo, su tecnología, sus principios, por supuesto, y eso sigue alimentando al Fruto que cae después en los años 90, bueno, ya cercano a los 90, le dan el Premio Nacional de Arquitectura, bueno, reconocimientos, es impresionante la cantidad de conferencias que dictó en todas partes, era como ¿cómo llaman eso? Una celebridad. Una celebridad, pero callada, porque realmente en Venezuela, por ejemplo, nosotros no sabíamos eso, yo me vine a enterar después. Uno no escuchaba de Fruto como uno cree que se lo merece. Y creo que eso tiene que ver con idiosincrasia humana, unas miserias que tenemos los humanos, de que la envidia, no soportamos pues que otro sea genial. Eso nos molesta. Bueno, Fruto en esos años, en la parte que llamamos popular, manejaba toda la parte tecnológica ancestral nuestra, pero luego empieza su paso, que este libro creo se llama Del barro al metal, que pasa de todas esas tecnologías del barro, de una época pues, y empieza a utilizar el nuevo material de la nueva época, que es el metal. Entonces ahí propone lo que fue el famoso sistema de marcos portantes, que
que no es un sistema como cualquier sistema, es un sistema basado en lo que él llamó la estructura límite. Es decir, con lo menos, hacerlo más. Eso después lo repitió un arquitecto norteamericano, no me acuerdo si fue Wright, uno de ellos repitió eso. Entonces, él decía que el cuerpo humano no necesita más de lo que tiene, es suficiente. Y todo lo veía así, una hoja, un árbol, no necesita más. Entonces, él lleva eso a sistemas para construir espacios. Ahí empezó que hay varios edificios aquí en Caracas, esos incluso los que se construyeron en Santa Rosa, ahí en la Avenida Libertador, que se ven muy claras de la Libertador, son construidos con ese sistema y hay muchos más, y las escuelas que hizo en Cuba eran con ese sistema, etc. Es un sistema, además de la eficiencia límite que llamaba él, era, ¿cómo se llama eso?, manejable por las comunidades. Que esa era otra de sus grandes cosas, que uno no debe depender. Y decía algo que es muy cierto: los arquitectos son relativamente nuevos, a pesar de que aquí en Venezuela la gente era quien construía. Entonces, los arquitectos han figurado después. Entonces, ¿por qué quitarle el rol a la gente que tiene sabiduría, que conoce su ambiente, su dinámica? Entonces, lo que hay que darle son las herramientas. Y él se convierte en un visionario de cómo darle a la gente las herramientas. En este caso, de la arquitectura. Y bueno, y por supuesto la alimentación, etcétera, etcétera. Hay unas palabras que él decía antes, cuáles eran las prioridades antes de la vivienda, antes de la arquitectura, pues, que él hacía. Superar la pobreza. Ahí le viene un poco la visión global de una sociedad. Decía, en una buena casa también uno se muere de hambre. Más o menos esas son las palabras. Entonces, él dice, la primera prioridad, valga la redundancia, es superar la pobreza. ¿Cómo? A través de la productividad. El hombre tiene que ser productivo, tiene que generar riqueza para vivir. La salud, por ejemplo, por segundo, por supuesto, y la educación para la vida y el trabajo. Fíjate que siempre todo lo que Fruto ve, propone, persigue y logra es formativo, es enriquecedor para la persona, es autosuficiencia, es libertad, es otro mundo. El mundo que todos queremos, que todos decimos. Él lo hacía y lo producía. Por eso es que me da como un poco de frustración, que no lo estamos aprovechando. Y es bien bueno, Larisa, que tú hayas venido, porque yo creo que la universidad debería ser el instrumento, la correa que permita llevar y esto a la realidad nuestra, que no es fácil, pero hay que hacerlo. Después él pasa, siguiendo, pues, era muy cuentero. Yo creo que muchas de las cosas que nos contaba, yo creo que también eran medio inventadas, él las exageraba, pero tenía un gran sentido. Por ejemplo, un día nos contaba que estaba creo que fue en el Amazonas, por allá abajo, y llega vestido normal y se les hace tarde, no pueden regresar. Entonces él le pregunta a los indígenas, a la comunidad donde él estaba, que dónde podía dormir, que tuviera buen ambiente, digamos. Entonces lo llevan por donde había como una cascada y que caía, y el agua formaba como unas burbujas. Entonces lo llevaron y lo metieron en las burbujas, y él dice que durmió allí. Y que eso era una cosa ambientalmente extraordinaria, de un silencio, no había zancudo, el clima era fresco, como con aire acondicionado en aquel calorón. Eso me parece que era mucho de sueño, de valorar, de reconocer, de percibir lo que es la naturaleza. De ahí el último invento de él, que no lo han desarrollado, fue la famosa ovotectura, que es a través de la fórmula de la esfera, pues, del huevo, hacer edificaciones resistentes con el menor peso y el menor gasto posible de energía. Pero eso no se desarrolló. Bueno, en esa etapa, vamos a llamarlo como hasta los 90, más 99, pues, digamos, 2000, la llegada de Chávez, diría yo, él hace
todo lo que hablamos de los marcos portantes, de ahí pasa el árbol para vivir, construye en Lechería el famoso edificio para PDVSA, toda una serie de proyectos bien interesantes, pero siempre como para mí en una escala pequeña. Cuando llega Chávez, empieza Fruto a ser requerido para grandes proyectos. Entonces ahí surgen que si un sistema el tren para Guarenas, Guatire, entonces diseña estaciones, diseña una ciudad Santa Cruz. Empieza un poco como la parte macro de territorial, ya no tanto de la arquitectura en edificios, sino una arquitectura, pero en grandes proyectos. Por supuesto, casi todos frustrados. O mejor dicho, todo, creo yo. Lo que no hizo ninguno, no se construyó ninguno. Hizo una propuesta de la segunda autopista de La Guaira, la ciudad de Santa Cruz. En el barrio Las Mayas propuso un sistema ¿cómo se llama?, constructivo parecido con los marcos portantes, pero masivo también. Unos puentes del tren Guarenas Guatire. La ciudad de la música con Abreu, que no se construyó tampoco. Bueno, es como con grandes proyectos. Ahora fíjense, desde el año 78 empiezan a surgir estos libros. Él escribía mucho, además escribía muy bien. Yo las cosas que leía a Fruto eran como de poeta. Es más, en este libro El pensamiento y obra de él, ese es el último. En ese libro, creo que es el último, como que uno después, no sé, como que es el último. En ese libro, él describe unos pensamientos, pero que son un poema, una cosa extraordinaria. Bueno, en el 78 él empieza con Crónicas de la Rebeldía, creo que es este. Aquí hay una serie de recopilación de sus experiencias, sus pensamientos, su ida a Nicaragua. En Nicaragua, con el terremoto, hubo que se formaron brigadas, que eso marcó a muchos estudiantes, que fueron como 40 estudiantes de la Universidad Central, a construir en Managua, con Fruto. En Boconó hubo, no me acuerdo en qué año, un deslave, pues digamos, una inundación, y también una serie de campesinos quedaron desamparados. Él fue con un grupo de estudiantes también todas esas experiencias, la parte socialista, la visita a los países socialistas, lo va recogiendo en libros. Después publica otro que es el de La reflexión para un mundo mejor, creo que es este, ¿no? También sus sueños, un poco a continuación de este. Arquitectura como cultura, que es una conferencia que él dicta en Barinas con motivo de celebrar algo de los psicólogos. Imagínate tú, en Barinas y sobre psicólogos. Y da una charla espectacular que le recogió una gran amiga, Nelly Nieves, y publicaron esto. Yo tengo el original de Nelly, que bueno, yo no, el museo, se lo donó al Museo de Arquitectura. Es la relación entre la cultura y la arquitectura. Entonces, ¿por qué debe basarse nuestro actuar como arquitectos, como modificadores de los espacios, pero basándonos en la cultura, no solamente en la tecnología, no, en la cultura? Y él era un gran tecnólogo, pero mucho más allá de tecnólogo. Luego hay otros que... este fue muy reciente. ¿Cuándo fue este? Tercer motor. Eso debe haber sido 2007. 2008. Oye, la pegaste. Este librito es una cosa muy buena, porque es... ¿cómo que se llama ese sistema para enseñar a leer a la gente? Robinson, algo de eso, Yo Sí Puedo, una de esas cosas. Esto es unas recomendaciones para Caracas, pero una cosa loca. Tienes que modificar los horarios de trabajo de las universidades, de las instituciones, de las empresas, de los bancos. Debes hacer una ciclovía. Es un recetario
una cosa buenísima, de una sencillez, de esa complejidad de pensamiento, pasar de repente a que los bancos abran de 8 a 2 de la tarde. O sea, una cosa absolutamente primaria, entendible, fácil, nadie le hace caso. Y a veces porque es demasiado simple y la gente cree que lo complicado es lo que vale y no lo simple. Cierto. Bueno, luego tiene este libro que realmente es una obra muy codiciada por nosotros los arquitectos. Yo tengo algunos en el museo y los tengo bajo llave y en bóvedas encerrados porque es parecido a esto, por supuesto, pero mucho más completo. Un homenaje que le hace a Aquiles Nazoa, que Aquiles tiene un programa llamado Las cosas más sencillas. Sí. Entonces él en homenaje llama esto así, pero es una descripción detallada de vivienda, de los cultivos que acompañan la vivienda, etc. Realmente es un manual para construcción. Bueno, y el último que es... ¿Y este es de cuándo, Alejandro? Este es reciente, este es del año 2011. O sea, este vendría a ser como una síntesis de esta etapa popular. No, y de los marcos portantes y el árbol para vivir, todo su... Aquí está recogido en un manual muy simple su arquitectura, cómo enfocar la arquitectura y cómo construirla, pero para la gente. Esto está hecho para la gente, para los normal y corriente. Esto no está hecho para arquitectos, está hecho para todo el mundo. Y luego aquel, por supuesto, es un libro muy lujoso, es un libro financiado por una empresa muy poderosa que lo contrató para muchos trabajos, y ahí es lo más completo porque sintetiza todo lo de él. Tiene su cronología de su vida, tiene las obras con unas fotos muy bellas, etcétera, etcétera. Él resume allí mucho de su posición. Un libro bien importante. Bueno, fíjense, a pesar de que traté de esquematizarlo en periodos, en sus últimos momentos también Fruto diseñaba con principios que lo he aplicado en la primera época, porque Fruto era demasiado visionario y cosas que él propuso, que estudió, que desarrolló y que propuso, lo fue perfeccionando en el tiempo, pero jamás se desligó. No fue que pasó y brincó y dejó cosas atrás, no, siempre fue como un hilo unido, continuo. Tenía una cualidad que todo era un experimento. Fruto no hacía una obra para satisfacer lo que se le pedía solamente, sino que era la oportunidad de él de innovar. Y gracias a su personalidad, que era un seductor, Fruto no, tú lo oyes hablar y no, en sus buenos tiempos. Entonces le hacía una casa a Reinaldo Iturriza. Entonces se iba y se sentaba con Reinaldo, y si Reinaldo lo invitaba a que durmiera allá, se quedaba a dormir para conocerte. Pero esa era una excusa, porque después venía contigo, que te había seducido ya, empezaba a experimentar y tú encantado. Tú te sentías la persona más importante porque él te oyó, te interpretó y te está haciendo cosas, y si tú no te das cuenta, está haciendo pruebas, está ensayando. Y eso lo hizo en todos sus proyectos. Fue una manera de ver la vida también, es que demasiado importante. Él habla de sus grandes influencias, que eso es importante decirlo. ¿Quiénes lo influyeron? Yo he dicho que lo han influido mucho más, pero él decía que lo han influido en la arquitectura 3 grandes cosas. Una, Villanueva. Él consideraba a Villanueva un arquitecto, era el maestro pues, para el momento, como lo ha sido para todos nosotros. Villanueva realmente un gran aporte. Luego, el pueblo. Era
la otra influencia de él. Y cuando dice pueblo, yo supongo que no es el pueblo solamente el hombre de a pie, sino es la cultura, es más complejo, pues, sí, o en el sentido más amplio. Y luego el ambiente, la naturaleza, no el ambiente, él utilizaba la palabra naturaleza. Y en todo, tú ves que él tuvo influencia de los países socialistas, que estuvo por allá, tienen otros climas, otras culturas, etc. Estuvo por supuesto, la influencia de haberla tenido de los grandes arquitectos del momento, de la época moderna, etc. Pero él, al igual que Villanueva, transformaba esa influencia, la venezolizaba, la convertía dentro de nuestras realidades, de nuestras condiciones culturales, ambientales. Y es el que le ha dado un gran impulso a lo que es lo que llamamos nosotros la arquitectura tropical, que nosotros somos trópicos, tenemos que diseñar con trópico. Fruto te construye una casa en Falcón, en Paraguaná, interpretando la cultura, por supuesto, pero la idiosincrasia del constructor popular de allá. Entonces, llegó a diseñar una casa en donde él imitó y logró lo mismo que hacía la gente, que entraba el aire por unos orificios, salía por un sitio, la casa había que ubicarla de acuerdo a las corrientes, y que esa brisa no solamente refrescaba la casa, sino que limpiaba el piso, porque hay mucha arena, mucho polvillo. Entonces, él llegó a hacer eso, porque el que lo haga un campesino dice, bueno, el tipo tiene años en eso y lo sabe hacer, pero que Fruto lo absorbiera y luego con otras tecnologías, con otros diseños, con otras complejidades que quería el dueño de la casa lo lograra, tú dices, no puede ser. Esto es demasiado bueno, demasiado bueno. Pero al mismo tiempo te diseñaba en Mérida casas o el mismo Hotel Moruco. El Hotel Moruco es una cosa que incluso el Hotel Moruco no hicieron todo lo que él previó. Y él cambió el proyecto porque la comunidad estaban construyendo el hotel en un sitio donde les tocaba una laguna y ahí había algo místico también, etc. Entonces él modificó el proyecto para que se respetara eso y lo convirtió en parte del hotel, pero eso no se hizo. Yo construí una casa en Maracaibo, o sea, en climas, en condiciones, culturas distintas, y en todas su diseño era perfectamente ajustable con principios generales. El clima, si hace frío, lo afronto así, si hace calor, lo afronto así, etc. Entonces, eso me parece que es una cosa, no es fácil, uno cree que es fácil, pero eso no es fácil. Y Fruto lo lograba, te repito, porque siempre el espíritu de estar investigando, explorando, descubriendo, innovando, lo llevaba a que tenía que profundizar y hacer las cosas bien. Y esa es otra pues, de sus características. Bueno, yo quisiera más bien que entráramos como en una especie de diálogo aquí con los que estamos. Déjame ver si estoy dejando algo alguna cosita que se me esté quedando por fuera. Hay alguien, no recuerdo quién, no sé si fue Juan Pedro Posani, no, Luis Brito, creo que fue Luis Brito García, que dijo que así como que en Venezuela había la música protestataria o la canción protestataria, y él dijo después que aquí en Venezuela había una arquitectura protestataria y que era la de Fruto Vivas. Eso me gustó mucho porque realmente resume lo que fue Fruto en su vida. Bueno, como dije al principio, yo creo que Fruto es una persona de una gran importancia, es un centro de conocimiento, de posición ideológica ante la vida. Cuando digo ideológica no quisiera que se entendiera partidista ni nada de eso, sino
una posición ante la vida, un pensamiento ante la vida, una capacidad de absorber, de interpretar, de darse con la gente. Yo lo llamé cuando estábamos diseñando el Parque Bolívar. Él había hecho una propuesta a Chávez en el 2000, creo, y entonces cuando en el 2014 entra Ernesto Villegas a la OPE y afrontamos el Parque Bolívar, y yo lo llamo inmediatamente, le digo, Fruto, tú eres el primero que propuso para acá un buen proyecto y debes intervenir. Fue increíble, porque yo me estaba ocupando de la dirección, etcétera, y él estaba en una mesa trabajando. Yo me le acercaba y le decía, Fruto, ¿y qué tal si hacemos esto? Y era impresionante cómo te aceptaba y transformaba lo que tú le decías y lo plasmaba en segundos. Y decía, oye, qué cosa tan buena. Claro, que tenés un talento. Un talento. Qué capacidad. Y dentro de ese talento y esa capacidad, aceptaba a la gente. Él no me planteó nunca el proyecto que había hecho para el Parque Bolívar. Él respetó los lineamientos que yo había establecido en la dirección. Asumo, no creo que sea demasiado arrogante, pero asumo porque los planteamientos eran lógicos. Y se empezó a mover y a hacer. Recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos diseñando el puente, no sé si ustedes se acuerdan que en época antes del 14 se construyeron unas bases muy fuertes para unir el Parque Miranda con la Carlota, y allí iba un paso sumamente amplio, como de 70 y pico metros. Era una amiga, no sé si la debo mencionar, decía que eso era un pedazo de planeta sobre la autopista. Entonces yo le decía a Fruto que eso no deberíamos hacerlo así, sino que diseñáramos un puente a lo de él, ligero, estructuras límites, no esa cosa pesada. Bueno, y por supuesto él agarra y empieza con esa mano mágica que tenía a diseñar, ¿tá? Entonces yo le decía, acuérdate que esto está lleno de árboles y no lo podemos tumbar, entonces había que cambiar las cosas. Y después le digo, pero todavía se puede aligerar más. Y me pregunta, ¿cómo? Chico, vamos a copiarnos el puente sobre el Orinoco. No sé si ustedes recuerdan que ese puente tiene 2 y 2, 4 canales. Los 2 de los extremos son asfaltados y los 2 del medio es como una rejilla. Eso tiene un sentido de las brisas, menos presión sobre el puente, etc. Y yo le proponía que si íbamos a techar la autopista, que evitáramos iluminar mucho. Entonces con eso le dábamos luz natural. Por supuesto que el ministro de turno decía que iban a tirar piedras, que iban a romper los vidrios a los carros. Y le dije, bueno, y después que le convencí de que eso no era así, lo último fue que me dijo que es que él se mareaba si pasaba por el puente. Le dije, bueno, te vamos a dejar unas pasarelas para que pases y no te marees. Pero mis hijos, mis nietos, gozan un pullero viendo la autopista y ven los carros allá abajo. Sí. Y se emocionan. Y el atractivo de atravesar ese puente es pasar por allí. Sí, es correcto. Bueno, Fruto todo eso lo aceptaba y lo convertía con su mano mágica en unas esculturas urbanas. Mira tú, la historia del puente. La historia del puente, que es muy criticable porque no se pudo terminar. Nosotros queríamos que ahí se hiciera una buena escultura, que la baranda, primero que evitara que la gente se tirara para abajo, porque siempre hay la tentación de tirarse, que fuera algo muy bello. Tú vienes de Oriente y cuando llegas allí te encontrabas como con un arco. Pero no nos dio tiempo y hubo como oposición, pues no hubo interés. Tuvimos mala suerte allí. Bueno, vamos a abrir el derecho, vamos a intercambiar. Bueno, para terminar ahora sí, voy a reiterar lo que te dije, ¿cómo se llama? Larisa. Creo que la universidad y por supuesto el Museo de Arquitectura lo apoyará. Deberíamos hacer un esfuerzo enorme para rescatar a Fruto Viva. Y es rescatarlo porque nos estamos quedando en lo ostentoso, lo maravilloso de sus obras. Pero no estamos indagando lo que está en la profundidad, lo que origina que eso sea lo que uno valora. Tenemos que porque las cosas no son mágicas, no es que salen así, salen de una actitud.
y resaltar las actitudes, las visiones de vida, la manera en que los hombres actúan o las mujeres. Eso es, para mí, ahorita más importante que una obra en sí misma, porque uno se pierde lo profundo que lo hace ser. Bueno, estamos listos. Ahora que aquí nos acompaña la profesora Larisa Slive, vicerrectora de la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas. Yo le invito a que se acerque acá, profe. Acompaña aquí a Alejandro. No, quédate tú, Alejandro, ahí. No, pero siéntese aquí. Pero ¿por qué no pone la tercera? Vamos a estar los tres. Vamos a poner A ella que... No se preocupe. Gracias. Bueno, muchas gracias, en principio Alejandro López, por la invitación, a ustedes por aceptar la posibilidad de que yo estuviera acá. Venimos nosotros trabajando, Alejandro y yo, desde el año 2018 en una cruzada que nos casamos nosotros y ahí vamos, ¿no? Con el no se entere tu marido. con una propuesta de innovación como suele ser Alejandro, un poco buscando la forma de crear y de innovar dentro de la norma, ¿no? Con el grupo de estudiantes de arquitectura de la Universidad Bolivariana. Yo he tomado algunas notas de la intervención de Alejandro, sin embargo, me presento en este espacio como vicerrectora académica de la Universidad Popular del Ambiente Fruto Viva. Sin embargo, es indispensable comentar que yo comencé a estudiar a Fruto en el año 1996, cuando aquí, a unas pocas cuadras de donde estamos, estudié mi primer pregrado en diseño ambiental, mención espacio arquitectónico. Y ahí comencé justamente porque teníamos que escoger arquitectos venezolanos y yo escogí a Fruto sin saber, recién graduada de bachiller, sí, por eso lo refiero, porque fue no sabía que Alejandro había descubierto a Fruto así, bueno, es una historia similar, y desde ese momento fue un tema, ¿no? Siempre presente en mi formación. Luego tuve la oportunidad por primera vez de conocer a Fruto en el año 2007 o 2008 al principio, en la Facultad de Arquitectura de la ULA, un congreso en el que invitaron a participar estudiantes de arquitectura, y en ese tiempo yo coordinaba arquitectura en la Universidad Bolivariana, y me aventuré y me fui yo solita, la única profesora, en un autobús como con 30 estudiantes para ese congreso. Y bueno, ya de allí en adelante lo que dice Alejandro, o sea, es enganchada. Un imán. Sí. O sea, quedamos, después de haberlo visto y vivido y hablado con Fruto la primera vez, era otro nivel que no está en los libros, que no está en la investigación formal. Haber podido vivir a Fruto es un plus que, bueno, para quienes estamos en este mundo de la investigación y la arquitectura. Y en ese contexto entonces pudimos disfrutar a Fruto Vivas en la Bolivariana. Cada vez que él pisaba Caracas decía: preparen el piso 4 que yo voy para allá. Y todas sus visitas a Caracas, de una manera u otra, terminaban en clases, unas más largas, otras más cortas, en la Universidad Bolivariana, y eso pudimos vivirlo las primeras cortes de estudiantes de la UEB y quienes pasamos por ahí. Yo recuerdo una de las veces, necesito tantas poncheras y no sé cuántos litros de jabón, y ven a ver cómo hacen para buscar agua, pero bueno, Fruto, necesito jabón, lavaplato, tal, no sé qué. Bueno, aquel pasillo terminó lleno de burbujas para él poder explicarle a los estudiantes de arquitectura el tema estructural. O sea, era un genio, definitivamente, pero en todo momento su principio de la academia, de la enseñanza y de la transferencia de conocimiento, o sea, no era él la estrella, yo lo sé, y como yo lo sé, entonces te doy un pedacito, todo lo contrario. O sea, siempre transparente para que los demás nos apropiemos de eso que es Fruto y seguirá siendo Fruto. Y tanto es así que yo desde que
En el año 2021, el ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, que es de alguna manera tutor de la Universidad Popular del Ambiente, estas universidades que en el marco de Alma Mater nacen con un ministerio que lo apadrina, ¿no? Nos dice, mira, la UPA está funcionando en unas condiciones terribles, en la torre del ministerio, en el piso 8, sin iluminación, o sea, una cosa, y había un piso completo desocupado en esa torre del ministerio, y me dice, bueno, yo quiero que tú te encargues del diseño de esos espacios. Y entonces, bueno, en el año 2021 fue que yo conocí al equipo, fue que supe que existía la universidad funcionando en Caracas, porque su decreto de creación es en el año 2017, en la Flor de Venezuela. Decisión que además objetó Fruto. Dijo, eso es una locura, ¿cómo van a inventar que funcione ahí una universidad? Esto no está diseñado para eso. Una universidad popular del ambiente tiene que tener un montón de gente y ahí no van a caber. Entonces, bueno, en ese contexto, en un cambio de autoridades, se traslada la rectoría de la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas a Caracas, a ese espacio que se dio en un momento uno de los ministros que estuviese de turno en ese momento, que no recuerdo exactamente quién fue. Aun cuando se nace en el contexto de la gestión de Eric Rangel. Entonces, bueno, vamos a diseñar la UPA, bueno, vamos a conocer la UPA, quiénes son los sujetos, cómo está, bueno, una universidad que estaban haciendo 7 años, recién acabamos de cumplir este año, pero entonces, bueno, ahí comencé a vincularme con la UPA, comencé a estudiar, mi doctorado es de la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas en Ecología para el Desarrollo Humano, y siempre digo esto con mucha responsabilidad como académica y como docente y como arquitecta y como sujeto político pensante. Desde estar allí pude identificar cuáles eran las debilidades de la universidad. Yo decía, esta universidad se llama Universidad Popular del Ambiente Fruto Viva, pero aquí no está Fruto Vivas. Es decir, está físicamente porque en el diseño arquitectónico incluimos unas imágenes de fruto, unos bocetos de fruto, pero en el pensamiento, en la esencia, todo el mundo me pregunta, bueno, pero ahí dan arquitectura. No, todavía no. Pero bueno, nació con otra lógica y no quiero extenderme mucho en mi intervención, pero sí es muy importante en el contexto de reinterpretando a Fruto, hablar de un hecho histórico que es muy relevante para la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas, que tiene que ver con él. Y es que, en esa historia seguramente la conocen ustedes, pero en el año 1981, cuando se aprueba el proyecto urbanístico para La Puerta, en el estado Trujillo, gobierno de Luis Herrera Camping, esa construcción de esa urbanización que se iba a llamar San Benito y terminó llamándose Urbanización Las Malvinas por el nivel de conflictividad que generó en esa población. Hubo alzamientos populares, hubo protestas, y en ese escenario de protesta contra esa urbanización, porque iba a causar un daño ambiental y ecológico muy importante, fue convocado en el año 1982 un encuentro de cultores, un encuentro de cantores, un encuentro de movimientos populares ambientalistas, y ahí coincidieron Leonor Fuguet y la Chiche Manaure y Fruto, y yo anotaba acá todos los que iban y todo el revuelo que causó la organización de aquel evento, porque iba Lee Primera para esa convocatoria con los guaraguaos, con el grupo Ahora, Antonio Acosta Márquez, Canto de un Pueblo, el Tepuy, el grupo Tamunangue, toda esa cantera de lucha de ese tiempo coincidieron allí, y quienes estuvieron allí, entre ellos Juan Manuel Parra, que hoy día es el rector de la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas y que para ese momento tenía 13 años y fue como juventud ambientalista, cuentan que hubo una reunión posterior al concierto y al canto y la cosa, y entre las cosas que conversaban, Fruto dijo, bueno, pero es que nosotros necesitamos en este país una universidad del ambiente, porque aquí no se estudia el ambiente. El ambiente no es solamente el movimiento ambientalista y una pancarta y una canción, aquí hace falta más. Y desde entonces, desde el 1982 hasta el 2017, es una lucha de los movimientos ambientalistas porque la UPA exista. Y existió la UPA y se le asignó a la UPA, Universidad Popular del Ambiente Fruto Viva,
Y entonces cuando me proponen a principios de este año 2024 asumir el vicerrectorado académico de la UPA, yo ni lo pensé, dije sí, yo quiero, yo soy. ¿Por qué? Porque ya yo estaba allí, ya yo conocía las debilidades y las fortalezas en términos de lo académico, de lo que allí estaba sucediendo. Dije, aquí no hay un enfoque, no había para ese momento un enfoque de la planificación del territorio, un enfoque de la arquitectura alternativa. Una universidad popular del ambiente tiene que, con el nombre de Fruto, tiene que ir a Fruto, al origen, a la base, al pensamiento, y es lo principal. O sea, bueno, hay varias propuestas de cátedra y yo he dicho, vamos a esperar, la primera tiene que ser la cátedra del pensamiento de Fruto Viva, y gracias a Alejandro López hicimos encuentro formal con la Fundación Fruto Viva, y a través de ese espacio estamos canalizando, si Dios permite, y Chávez que así sea, el 21 de enero, día del natalicio de Fruto Viva, firmaremos el convenio formal entre la UPA y la Fundación, y la primera acción es hacer un concurso nacional de ideas sobre el pensamiento de Fruto, porque es que los arquitectos, que es, bueno, eso está el borrador, estamos en eso, pues ya con las tareas encima. Yo digo, bueno, como arquitecto y como estudiante en el 96, conocí arquitecto a Fruto el arquitecto, pero entonces después en la lucha en el Pedagógico de Caracas conocí al otro Fruto, el guerrillero, y resulta que en el medio entre el guerrillero y el arquitecto hay una cantidad de cosas que suceden en el pensamiento de Fruto, y que algunos saben una parte y otros sabemos otra y otros otra, y yo creo que pensar a Fruto y reinterpretar a Fruto pasa por eso, por todas las experiencias, las vivencias, por esa sin necesidad de endiosar a nadie, pero esa cosa mística de que, bueno, ¿cómo es que siendo guerrillero también estás como parte del proceso constructivo de un gobierno que era de derecha, que seguramente lo persigue? O sea, todas esas cosas pasan, su pensamiento ecosocialista, todo lo que fue Fruto como intelectual, como humano, hay necesariamente que rescatarlo, y por supuesto asumí la responsabilidad del vicerrectorado académico de la UPA con una misión. Yo dije, bueno, esto es lo primero y hay otro montón de cosas que hacer, pero lo fundamental desde esto de, bueno, no le hemos dado la posición que debe tener a Fruto, porque quienes de una manera u otra lo hemos venido estudiando, comenzamos a descubrir todo el tiempo cosas que son maravillosas definitivamente. Entonces Fruto en esencia es mucho más que lo que está aquí, hay más de Fruto, y es indispensable a esas nuevas generaciones. Recién acaba el primer movimiento estudiantil de la UPA, se llama Movimiento Universitario Árbol para Vivir. Bueno, esos niños tienen que saber cosas que a lo mejor designan ese nombre, bueno, porque están allí, porque saben que Fruto es el nombre de su universidad, pero ¿cuánto de Fruto saben esos jóvenes? Y ahí está. Nosotros, para poder crecer culturalmente, tenemos que atender todos los espacios de formación, pero la juventud que se diluye en redes, se diluye en contenidos vacíos, y la esencia de las cosas, pues, bueno, ¿cuántos chamos hoy en día agarran un libro para leerse? No, o sea, es inteligencia artificial, y yo no niego la tecnología, todo lo contrario, yo soy muy tecnológica para algunas cosas, pero hay una realidad cultural, una realidad de vida, de experiencia, que está en otras cosas. Entonces, un poco, nuevamente agradezco el espacio para poder expresar esto a propósito de Reinterpretando a Fruto. Pues estamos en esa tarea, con esa misión así, que el primer trimestre del próximo año podamos con fuerza y con mucho orgullo decir, bueno, arrancamos con la cátedra Fruto Viva y ahora vengan y vamos a construirlo, porque es una construcción del pueblo, es una construcción colectiva. Fruto no se puede pensar desde la academia nada más o desde la política nada más, sino desde todos los matices que implica pensar a Fruto. Sí. Muchísimas gracias por ofrecernos, por echarnos al cuento lo que se está haciendo. Además lo dice con mucho entusiasmo. Sí, estoy emocionada. Que eso es muy importante. Sí. Mira, hay 4 cositas. Que no es como el típico discurso institucional, sino emocional. Muy comprometida con lo que está haciendo.
Un discurso emocional, Sí. más que institucional. Sí, es así. Contando eso. Mira, hay 4 cositas que algunas se me olvidaron. En los años 50, en los años 60, Fruto tomó un terreno por Boleíta, no sé, por una de esas organizaciones que están a lo largo de la avenida Rómulo Gallegos. Es un ejemplo de cómo era capaz de sentir a una comunidad que quería, iban a construir un disparate, entonces era para vivienda, y él se mete y toma en el terreno. O sea, era un hombre que, siendo lo que era, se lanzaba a hacer, no arquitectura, sino para generar después arquitectura. Hay otra cosa que me llamó mucho la atención y no lo mencioné. Un día tuvimos una reunión con ¿cómo se llama? Con el mando militar. Y Fruto iba a esa reunión, éramos Ernesto Villegas, bueno, no sé si eso se debe decir, él y yo, a presentarle a la ministra en el momento el proyecto de la Carlota. Entonces, estamos ahí sentados esperando, ¿verdad? Y de repente se para un general y le dice a Fruto: maestro, no puede ser que usted esté aquí, y lo abraza. Ese general había visto uno de los programas de televisión que Fruto hacía, en donde él había explicado, Fruto, cómo se podía hacer funcionar un dinamo. El militar le dice: es que yo estaba accidentado en tal lugar, allá abajo, y me acordé del programa y empecé a pedirle que consiguieran los ingredientes y resolvieron el problema. O sea, a mí eso me causó una cosa, y no puede ser que haya esa capacidad. Que Fruto explicaba, no sé si tú llegaste a ver algún programa de él. Esos programas eran buenísimos, media hora nada más, creo, algo de eso. Sí. Sí, creo que los tiene Vive o Conciencia TV. Bueno, hicimos un esfuerzo grande. La persona que estaba en Colombia estaba dejando el cargo, la están sustituyendo, ella lo aprobó, pero el nuevo no lo aprobó. Entonces no lo recibimos. No iban a dar todos los programas del Museo de Arquitectura. Pero están en YouTube, en alguna parte registrados, ¿no? No sé. Bueno, no hay sé, que buscarlo, a lo mejor alguno. Anotarlo entre las tareas. Pero nosotros lo queríamos para buscarlo, para pasarlo y retransmitirlo en el museo. Otra cosa que se me pasó fue la película. Existe una película llamada Fructuosamente. La dirigió Andrés Agustí, un director muy reconocido, muy de vanguardia y muy militante, que la tenemos en el museo. Que me parece que es importante, tú que estás haciendo aquí, ustedes están haciendo aquí. Yo tengo que pedir permiso porque no me gusta hacerlo. Ellos me lo autorizaron, pero uno tiene que ser educado siempre. Bueno, esa película la vamos a pasar ya la pasamos con Agustí en el museo, ya muerto Fruto. Eso fue el año, Fruto murió en el 22, eso fue el año pasado. Poco antes que muriera Agustí murió poco tiempo después. Bueno, y lo otro es que en el museo, por supuesto, cuando entro al museo llamo a Fruto. Fruto, vente para acá, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué inventamos. Chico, y qué cosa tan sabrosa, él ya estaba viejito y le costaba, pero le buscamos muchachos de las escuelas, entonces se ponía a dibujar con los muchachos. Y los muchachos a dibujar con él. Una cosa encantadora, y fue tan espontáneo que de repente, en una sesión que hicimos, se presentó grupos de los que habían estado antes, con una sorpresa para él. Bueno, nos sorprendió a todos. Y era un acto musical, donde las niñas y los niños bailaban, cantaban. Yo decía, oye, pero es que es como, ¿cómo se llama? El mago de Amelín, que llevaba con la flauta iba llevando. Fruto es como el mago de Amelín, se está llevando que a los niños. Un niño ve a un anciano hoy en día y, uy, qué fastidio estos viejos. Y resulta que encantados con Fruto. Porque lo que les decía, cómo los trataba, cómo se dejaba tocar, digamos, y acercar. Era una cosa
humana, que insisto, yo creo que uno está reconociendo mucho en fruto, pero tenemos que investigarlo, profundizarlo, porque es como las recetas, el truco está en la cantidad, el tipo de ingredientes, la hora, la luz, todo. No es la receta escrita por Escanone en un libro y seguirla al pie de la letra. Hay una cosa de la vida que es lo que tenemos que descubrir, porque eso es lo que realmente puede ser una gran enseñanza. Si no, vamos a copiar el árbol para vivir, vamos a copiar, y eso no tiene sentido, es una deformación. Bueno, de hecho, hace poco en una reseña, creo que fue por la muerte de Fruto, yo decía, oye, quedó en el olvido. Nosotros hicimos en el año 2014 el Encuentro Latinoamericano de Arquitectura Comunitaria, ganamos en el 2012 ser sede en Venezuela y lo hicimos acá en la Universidad Bolivariana. Para ese momento estaba la profe Marian Hanson como rectora y logramos gestionar el doctorado honoris causa para Fruto. Él recibió por parte de la Universidad Bolivariana el doctorado y eso al final no está reflejado en ninguna parte. O sea, ¿cuántas otras cosas de Fruto que no están y que fueron y que alguien les recuerda? Entonces creo que es un trabajo de mucha construcción, de mucha armar, investigar y ir a profundidades para poder realmente hacer lo que necesitamos o creemos que debemos hacer. Yo no mencioné lo de los honoris causas. Que debe tener muchísimos además. Tiene, que yo recuerdo como 4, la Central, la Bolivariana, la del Táchira y creo que la de Barquisimeto. Y no sé si hay otra más. Yo no lo mencioné porque tengo un rechazo a hacerle un reconocimiento a alguien y dejarlo allí, ya está. La universidad no debe reconocerlo, lo que tiene que hacer es aplicarlo. Eso te quería preguntar. Eso justamente te quería preguntar. En la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central, bueno, en la Facultad de Arquitectura de Venezuela, lo máximo que se ha hecho, no me acuerdo si fue en Barquisimeto, crearon la cátedra Frutoviva. Pero entonces la cátedra Frutoviva se convierte en invitar a lo mejor a algún arquitecto, a alguien y hablar de algo, pero Fruto es el escudo, es la camisa que te pones, no es la esencia. Y eso es lo que yo creo que hay que rescatar. Tenemos que rescatar la esencia de Fruto. Exacto. Es tan visible, tan fácil, pero requiere dedicarse. Lo que pasa es que no hay que olvidarse que estamos en una... Como que yo combato eso que llaman el algoritmo. Nos estamos idiotizando, es un proceso permanente, profundo y continuo de idiotización. Entonces nos quedamos con la moda, con lo superficial y estamos dejando de lado la esencia. Y Fruto, lamentablemente, él, por su genialidad, ¿cómo se llama? Enceguece, digamos, encandila. Y entonces casi que es imposible o difícil profundizar, porque te encandila, porque es demasiado genial. Y por eso es que yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. Confiamos en sus buenos oficios. Además, apenas están comenzando. Yo vine esta mañana en busca del fruto vivas cubano. ¿El fruto vivas cubano? Sí. Y hablaba el profesor del hombre natural, aquello que José Martí llamó el hombre natural, el hombre que no encandila, sino que en su naturaleza viva se expresa en todas sus esencias. Y lo buscaba, y vine esta mañana precisamente buscando ese fruto, por toda la labor de Fruto en Cuba. Hay que ver en qué momento Fruto Vivas está. Usted mencionaba que anduvo por algunos países socialistas. Yo diría anduvo por algunos países socialistas y estuvo en Cuba. Y hago un distingo porque hay que ubicarse en la Cuba de los años 60. La Cuba donde el boom constructivo, el boom de la natalidad, una Habana que crece en implosión, crece dentro de sí misma,
La Habana que se proyecta hacia otras ciudades que no llegan a convertirse expresamente en ciudades dormitorios, pero que tienen otro valor sísmico con las comunidades. Los sistemas que Fruto crea en Cuba, las ciudades que Fruto contribuye a crear en Cuba, el condicionamiento político que a Frutos Vivas le trae su estancia en Cuba, que después lo enfrenta a la visión esa norteamericana, monopolista, imperial, y fue un costo para Fruto. Las experiencias que dejó Fruto Viva en Cuba. Entonces, en el rescate de ese patrimonio cultural e ideológico, porque el que no crean en las ideologías, bueno, que se lea Unamuno con los apoliticistas. Somos animales políticos. Y esa impronta de Fruto, yo creo que hay que estudiarla muy particularmente. Yo ayer miraba, buscando datos, buscaba el hecho de la galería en Cuba de Carmen Montilla de Tinoco. Se acordarán los más viejos y los más venezolanos de los tinoquitos. Sin embargo, Carmen muere en Cuba, se ubica en Cuba, trabaja los últimos años de su vida en Cuba y está allí su cuerpo, su ceniza, en La Habana frente a la plaza de San Francisco de Asís. Uno va hacia la zona central de Cuba y se encuentra el Teatro Terry. Y allí está la escultura de Tomás Terry, venezolano. Entonces, dentro de esta construcción de la arquitectura, de la cultura que usted mencionaba, decía Hugo Chávez que la cultura, que la revolución es un hecho cultural. Entonces, vine porque yo soy un buscador de esas esencias de la venezolanidad que usted mencionaba, pero que trascienden nuestras fronteras nacionales. Y muchas veces no somos exploradores nosotros de nuestra venezolanidad. Hay que ver, por ejemplo, que el primer embajador que tuvo Hugo Chávez en La Habana era un poeta margariteño, olvido el nombre ahora, Gonzalo, olvido el apellido, poeta margariteño que además era copellano. Y fue el hombre que aquí trajo a Che Guevara, o sea, ubicó a Che Guevara cuando el Che viene, en julio de 1952, por cierto, en casa que está ubicada y no hay allí ninguna mínima tarja, placa, casa además donde coincidió en cuanto a ser un lugar de hospedaje, coincidió con que en ese lugar estuvo viviendo el beato nuestro, José Gregorio Hernández, o sea, San Ernesto de la Higuera y el beato de Venezuela coincidieron en ese mismo espacio. Entonces, en busca de esa venezolanidad, de ese hombre natural, es obvio que el beato de Venezuela y el apóstol de Cuba se conocieron en 1881. Fruto nace un 21 de enero, el 21 de enero de 1881, llega por primera vez y única José Martí a Venezuela. Es decir, todo ese bagaje que nos distingue, hay que ir buscando, como usted decía, más allá de los homenajes, de las frialdades, de las placas y de las condecoraciones, ese hombre natural, ese hombre propio, ese Fruto. Yo conocí a Fruto a finales de los 90, gracias a su hija Zuleiva Vivas, y cosa extraña, fui impuntual y llegué tarde al Hotel Nacional donde tenía que encontrarme con él. Como 15 o 20 minutos, no fue mucho. Además, años de bicicletas en Cuba, de muchos sacrificios, de ir a pie a los lugares, de coger el camello, aquella guagua que nos inventamos los cubanos, y me llegué como 15 o 20 minutos tarde a Fruto y me gané mi zafarrancho. Me dijo hasta que corté galletas por haber sido tan impuntual. Y juro que fueron 15 o 20 minutos, yo no soy hombre de muchas impuntualidades. Entonces, vivir esas experiencias
saber que en Cuba hay tanto de fruto en un momento tan estelar como fue el sistema sandino, aquel sistema de moldes deslizantes de arquitectura. No sé mucho más que lo que puedo saber como museógrafo, como curador de obras de arte, que fue lo primero que vine a hacer a Venezuela. Comparto con ustedes unas curiosidades cuando me dicen, bueno, los cubanos en Venezuela, bueno, yo llegué aquí en el año 96 por primera vez a dar clases de conservación y restauración del patrimonio cultural. Año 98 regresé, estaba Zuleiba Viva, la hija de Fruto en el CELAR, y allí di unos talleres con el CONAR venezolano. No estaba Chávez todavía, no estaba nuestro gran comandante, y sin embargo ya había una colaboración cubana de otras índoles. Sí, pero fíjate, hay una cosa que es importante de Fruto en La Habana o en Cuba. Esos años fueron unos años un poquito complicados, en donde Cuba necesitaba mucho del campo socialista. Por el bloqueo había pasado ya lo de los cohetes, en el año 62 que fue eso. Y Fruto llega con su gran espíritu de innovación a una sociedad que necesita protegerse. Entonces ahí inmediatamente hay un choque. A él prácticamente lo botan de Cuba. Esas cosas a lo mejor no se deberían decir, pero prácticamente lo botan. Porque estaba rompiendo o quería romper y hacer cosas que indisciplinaba a una sociedad que necesitaba controlarse porque estaba asediada, estaba bloqueada por todos lados, está en riesgo, en un gran riesgo, y dependía del mundo socialista, que Fruto le tenía un gran respeto, una gran admiración, pero al mismo tiempo le tenía críticas profundas. Claro, él era un poco discreto. Yo nunca oí a Fruto hablar mal de nadie, ni de nada. Una cosa insólita. Nunca. Lo de él era siempre hacia adelante, lo positivo, lo que se puede hacer. Jamás criticaba. Pero obviamente hace innovaciones en Cuba, desarrolla sistemas, propone maneras ágiles, pero estaba la necesidad de tener relaciones con Checoslovaquia, que mandaba edificios de grandes paneles de la Unión Soviética igual, etc. Entonces estaban, para defenderse tenían que estar presos, sujetos a una ayuda internacional fundamental para sobrevivir, como lo han venido haciendo toda la vida. Pues Cuba viene sobreviviendo hace 60 años de que empezaron. Entonces, Fruto ahí tuvo que ceder, pero cedió poco, creo yo, porque sale un poquito, porque ya él encuentra que está amarrado, ya no puede hacer más. Y era una mente, como hemos hablado, libre, innovadora, arriesgada, de atrevimiento. Un atrevido, Fruto era un atrevido. Una persona que hacía todo lo que se le pasara por la mente. Entonces, esa historia en Cuba es complicada. Por eso es más, yo fui a Cuba después de eso. Y estuve con los arquitectos, que no recuerdo el nombre, que manejaron el instituto donde él estaba. Donde había estado, que Fidel lo encargó a Fruto que se encargara de eso. Y sentí, porque no fue todo tan directo, eso que estoy contando. Porque está bien bueno lo que tú estás haciendo, pero no lo podemos hacer. Entonces, este hombre no podía estar tranquilo. O sea, no era su carácter. Por eso es tan interesante, fíjense que en el discurso de Fidel del año 2017, tan comentado en su discurso, yo creo que el único tipo estelar que ha llegado a Cuba en una sociedad como la nuestra, que ha tenido que defenderse y que tiene que defenderse tanto todavía, fue Hugo Chávez. Por ejemplo, usted mira que vamos a celebrar el 30 años, habrá que celebrarlo, el 30 aniversario del encuentro de Chávez y Fidel, el 13 de diciembre de 1994. Busque usted quién le ponía la mano en el hombro a Fidel Castro. Solamente fue Hugo Chávez. Busque usted quién de todos los presidentes que nosotros visitaron Cuba, quién dio una conferencia en el aula magna.
únicamente Hugo Chávez. Búsqueme la historia de Cuba, no hay nadie que se haya encaramado al lado de la Magna, ni Brezhnev, absolutamente nadie. Hay otra característica, busque usted de quién ponemos nosotros retratos en nuestras casas que no sea de Fidel. La única persona a la que hemos puesto retratos es de Hugo Chávez. O sea, hay una estelaridad, una singularidad allí, en un momento tan duro y en un momento en el que además a Cuba acudían tantas personas, tantos especialistas. Por eso le mencionaba el discurso de Fidel del 2017, en el que él pregunta si la revolución se derrumbaría desde adentro y no por acción del enemigo, y él menciona los casos de esa oleada de intelectuales que visitan Cuba y que después reniegan de Cuba, reniegan de las ideas de la izquierda. Y claro, dentro de toda esa oleada los hubo muy buenos, los hubo otros como Vargas Llosa, que en definitiva después renegó de todo, y quizás en ese análisis histórico. Pero mira, otra coincidencia con Martí, porque le mencionaba lo del 21 de enero, José Martí es expulsado de Venezuela después de haber sido uno de los maestros de la generación del centenario de Bolívar, y es expulsado de Venezuela el 28 de julio de 1881, estuvo aquí 6 meses nada más, y da la casualidad que un 28 de julio nace Hugo Chávez como una reivindicación, el gran martiano de nuestra América en el siglo XX y XXI. Es decir, todas esas coincidencias lindas de la historia, no quiero extenderme, pero uno empieza a hablar de estas cosas, que es sabroso, ¿no?, poder conversar así. Pero efectivamente ese fruto Vivas, que es más rescatable en todo lo que hizo y está tangiblemente en Cuba, que en otras visiones que, bueno, son más subjetivas, como solemos ser todos cuando venimos del pensamiento filosófico. Gracias.